La palabra por el venerable maestro Samael Aún Weor. En los últimos tiempos han existido innumerables controversias y debates alrededor de la enseñanza del venerable maestro Samael Aún Weor. Algunos instructores con muy buenas intenciones a la hora de exponer los temas, independiente del programa institucional que desarrolle, pero han caído en la tentación no solo de reescribir la enseñanza, sino también de asumirla como que si esa fuese la interpretación más correcta. En mi carácter personal, invitaría más que todo a la lectura y relectura y también a la práctica de la enseñanza del maestro. Porque la teoría realmente, aunque es importante definirla con propiedad y hasta de manera textual, pero más que eso, es todavía mejor comprenderla y analizarla en la práctica o en la vivencia, pues eso es más valioso todavía y permite al instructor explicar con propiedad los pasos que el maestro desarrolla con su metodología. En esta ocasión vamos a ver la importancia, la relación que tiene el verbo con la energía creadora. Y esto también nos invita a la reflexión. Un instructor muy amigo nos decía en su momento que el venerable maestro Samael Aún Weor decía que en la calidad de las expresiones verbales se notaba la clase de transmutación sexual que se estaba desarrollando. El maestro decía que si una persona era capaz de tener el fuego del Cristo en el verbo, era señal inequívoca de que su transmutación era correcta y precisa. Cuando los tres factores de la revolución de la conciencia se están viviendo en simultáneo, el resultado es exitoso. Por eso es que en sus obras y sobre todo en el mensaje de Navidad de 1964-65, el maestro dice que no se debe excluir ningún factor. El trabajo integral produce frutos y en esta conferencia lo vamos a comprender mejor. Dice el venerable maestro, la gran palabra, cuando el fuego sagrado llega a la laringe creadora, el hombre puede crear con el poder de la palabra. El iniciado en los mundos internos puede pensar en algo y luego crearlo con la palabra. El verbo crea. El universo fue creado por el ejército de la voz, por la gran palabra. Hay que cristificar la palabra. Aquellos que practiquen magia sexual, aquellos que trabajen con el arcano AZF, deben cristificar la palabra. La palabra y el sexo están íntimamente relacionados. La palabra es sexual. Y cuando alguien trabaje con el Magnus Opus, cuando ese alguien transmute sus energías creadoras, debe cristificar el lenguaje, pues las palabras vulgares, las palabras inarmónicas, las palabras arrítmicas modifican con sus vibraciones las energías creadoras, dándoles modos de vibración absolutamente fatales. De manera pues que la fornicación en la palabra nos conduce a graves errores. La armonía en el verbo. Y las palabras divinales, las palabras sublimes, armónicas, rítmicas, melodiosas y perfectas, producen transmutaciones sexuales
plenas de gloria. Es por eso que cuando el venerable maestro Samael Aun Weor expresaba sus enseñanzas y conocimientos, eran capaces estas palabras de profundizar y aún de provocar búsqueda y sobre todo anhelos de superación. Muchas personas que escucharon al maestro Samael en sus diferentes conferencias durante el Congreso de Guadalajara y en algunas otras actividades, nos han expresado cómo el venerable maestro Samael superaba incluso a los más expertos de los oradores, porque tenía un gran poder en su verbo. Nuestro adorable Salvador del mundo cristificó su palabra bebiendo en el cáliz de la sexualidad. Por eso el verbo es mántrico, por eso el verbo es sexual. Si habláramos en la lengua de oro, entonces el fuego, el aire, las aguas y la tierra nos obedecerían. Seríamos verdaderos dioses. Reflexionando un poco en esto, recordaremos cómo el Maestro Jesús navegaba sobre las aguas con los discípulos y él dormía tranquilamente, serenamente. Cuando en eso la tormenta empezó a agitar las aguas del mar y el viento comenzó a soplar y a tratar de volcar la nave en la que estaban los discípulos con el maestro. Los discípulos, llenos de miedo, llenos de pavor, le gritaron: maestro, nos hundimos. Y el maestro se levanta y le ordena al mar que se calme y a los vientos que se callen. Y esa es la expresión del verbo creador, del verbo del gran hombre casto, del hombre perfecto, del hombre autorrealizado. Por eso es que el maestro nos dice, el fuego, el aire, las aguas y las tierras nos obedecerían, seríamos verdaderos dioses. Si habláramos a una montaña en lengua sagrada, si le ordenáramos desintegrarse, la montaña saltaría hecha pedazos en espantoso cataclismo. La deformación de la palabra. El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una palabra suave apacigua la ira, pero una palabra grosera e inarmónica produce enojo o melancolía, tristeza, odio. Dicen que el silencio es oro. Mejor es decir, es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. En esta expresión, el maestro Samael apela a la sabiduría, la prudencia, la forma oportuna de actuar, el estado de conciencia de acuerdo con las situaciones en las que vivimos y pasamos, solo pueden provenir de las personas que están castas en pensamiento, en palabra y en obra. Cuando el hombre equilibrado rige su vida con esa fuerza maravillosa de la transmutación sagrada, no es posible que utilice palabras cuando lo mejor es callar. A veces una verdad mal dicha es tan negativa y destructiva como la más abyecta de las mentiras. Hay verdades que hay que saberlas decir y en todo caso es mejor callar y que la verdad se exprese sola. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Se debe calcular con nobleza
el resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras en forma inconsciente. Las palabras llenas de malintencionado doble sentido producen fornicaciones en el mundo de la mente, y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra, porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia han llenado al mundo de dolor y de amargura. Hemos leído en innumerables ocasiones la anécdota del triple filtro de Sócrates. Dicen que llegó uno queriendo contar algo de manera apresurada y Sócrates lo detuvo y le dice: ¿es verdad lo que me vas a contar? Y el interlocutor respondió: no, más bien es algo que me han contado. ¿Es algo bueno lo que vas a contarme? Y entonces el interrogado que respondió que más bien al contrario era algo malo o perjudicial. Entonces Sócrates le hizo la tercera pregunta o filtro y le dice: ¿y para mí será útil lo que vas a contarme? Y entonces el otro contestó: no. Y a eso se debe el maestro cuando nos dice que debemos de medir los alcances de nuestras expresiones, que no debemos gastar palabras en situaciones inútiles o que van a provocar desconcierto, dudas, temores, tristeza, violencia, etc. La maledicencia, el chisme y la calumnia han llenado al mundo de dolor y de amargura. Y es por eso que el maestro nos invita a reflexionar en el mal uso del verbo. Si trabajamos con el arcano AZBF, hay que comprender que las energías creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas en poder de luz o de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. Y es por ello, pues, que la práctica del arcano también debe de ser propicia, oportuna y en hogares o matrimonios legítimamente constituidos. Porque donde hay controversia, donde hay debates, donde hay conflictos, nada bueno puede surgir de esa energía. La conexión será errática y por lo tanto las manifestaciones van a ser negativas. Es por eso que en Proverbios 27, en los versículos del 15 al 16, dice lo siguiente: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. En esta expresión podemos ver que una mujer que discute, que está constantemente en pelea, en dificultades de manera continua, está relacionada con no poder contener el viento de la pasión o el aceite no refrenado de la fornicación. Y por eso es que es necesario comprender estas enseñanzas. En Santiago, capítulo 4, versículos del 11 al 17 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
A veces es necesario que las cosas mejor caigan por su peso, porque todo debate, todo conflicto y confrontación termina siendo algo inútil. Y la verdad es que nosotros debemos de estar prestos a contener y a dimensionar los alcances de nuestras palabras y de nuestras expresiones. En Filipenses 2, versículo 14 nos dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Por eso es que es tan indispensable saber aprender a dimensionar, a medir las consecuencias de nuestras expresiones, de nuestras actitudes y no digamos de nuestras palabras. Y siendo estudiantes gnósticos, debemos de ser precisos y debemos de ser también científicos para que no cometamos los errores que cometen muchos en las diferentes escuelas, sectas, religiones, etcétera, en donde las controversias por el mando, por la interpretación de la doctrina, por si se es o no maestro, por si se es discípulo, por si se es o no es apóstol, son manchas que van a tergiversar cualquier enseñanza y por supuesto van a desvirtuar los objetivos de cualquier institución. La mentira detiene el avance espiritual. Hay grupos que están estancados y el estancamiento no es porque la enseñanza sea mala, sino porque se han entronizado mentiras, porque se han entronizado agregados psicológicos, que se han hecho casi institucionales. Todos los defectos del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, la prepotencia, del orgullo místico, instituciones enteras, arrogándose toda la autenticidad de una doctrina que no es teoría, es práctica, es vivencia. Y por eso el Maestro Jesús de Nazaret también les decía a los discípulos: en que os améis los unos a los otros, mostrarán que son mis discípulos. Porque la doctrina, la enseñanza, habla en nuestros actos, no en nuestras palabras ni en nuestras actitudes. Me comentaba un hermano que les prohibían hablar a otros miembros de otras instituciones, que había un maestro que no quería que se relacionaran con los demás y prohibía hasta que se viera el internet. Y nosotros podemos entender que hoy con el internet es tan ligero que alguien se proclame maestro y difunda errores, así como lo hicieron los cristianos también en su momento. Y eso lo podemos entender, pero también a veces pretendemos cubrir nuestras propias mentiras. Pretendemos que no se sepa la autenticidad. Y la única manera de que salgamos de esos errores es estudiando la enseñanza del adorable Salvador del mundo y del avatar de Acuario. Cuando nosotros trabajamos tesoneramente sobre nosotros mismos, ese trabajo elevará el grado de liberación de nuestra esencia. Si es que la consecuencia del morir en los defectos es lógicamente también llegar a una mejor escala del ser. Y es precisamente por eso que es necesario que comprendamos que no es creer, sino practicar. Que no es solamente teorizar, sino vivenciar. Que no es solamente proclamarnos de tales o cuales maneras o formas o seguidores de X o Y, sino de llegar a vivir la muerte del yo psicológico.
En una de sus más importantes obras, como es La doctrina secreta de Anáhuac, el maestro Samael dice lo siguiente: los gnósticos no aspiramos a ser mejores o peores, solo queremos una cosa: morir en sí mismos aquí y ahora. Por eso, aunque usted se ponga la camiseta que diga Gnosis, o que le ponga una calcomanía a su carro donde dice Gnosis, en donde ande repartiendo panfletos a diestra y siniestra en la calle, eso no nos hace gnósticos. La Gnosis es práctica, la Gnosis es trabajo personal. El trabajo esotérico nos conduce gradualmente hacia los niveles superiores del ser. En consecuencia, los niveles superiores del ser dependen del grado de liberación de la esencia. Obviamente la mentira obstaculiza el avance hacia la montaña del ser. Eliminando yoes, defectos, podemos llegar a posiciones elevadas en la escala del ser, pero un embustero no puede crecer interiormente. Así escriba o reescriba la gnosis en formas bellas, fáciles, pero con unas graves mezclas con otras cosas, eso no va a producir avance espiritual. Lo más grave no es tanto mentir, sino no darnos cuenta que estamos mintiendo y no aceptarlo. Todos nosotros desgraciadamente poseemos una gran cantidad de yoes que mienten y que además justifican sus mentiras. Existen dos formas de mentir: mentir a los otros y mentirse a sí mismo. Pero estas dos formas están indisolublemente unidas la una a la otra. ¿Qué es mentir? En lenguaje corriente, mentir quiere decir deformar o en ciertos casos disimular la verdad. Esta clase de mentira desempeña un papel muy importante en la vida, pero la peor forma de mentira es la que surge de la ignorancia cuando no sabemos que mentimos. Y ese es el problema, que muchos han reinventado otras gnosis y hasta algunos otras logias blancas por ignorancia. Porque si se documentaran y si basaran sus enseñanzas en los libros y obras del maestro Samael, en vez de andar escribiendo sus propias mentiras en distintos libros, otro gallo nos cantara y otro gallo le cantara a muchos grupos que hoy por hoy están extraviados. La mitomanía es una forma superior de mentira y es una grave aberración de la palabra. En nuestro actual estado de conciencia, de sueño y de vigilia, no podemos conocer eso que se llama la verdad, pero podemos simular que la conocemos, y eso es mentir. La primera gran mentira de querer pretender saber la verdad es que no meditamos. Si nosotros meditáramos todos los días, como nos lo recomendaban los maestros, 1 o 2 horas diarias de meditación, nos daríamos cuenta, despertaríamos conciencia y nos sentiríamos profundamente avergonzados de todos los errores que cometemos diariamente. Cabe decir que la mentira llena toda nuestra vida. La gente finge saber todas las cosas o toda clase de cosas sobre Dios, sobre el origen del hombre, sobre la vida futura, etc. Pero en realidad nada saben ni siquiera sobre sí mismas. Y esto es grave, porque muchos dan por ciertas sus enseñanzas y automáticamente están fundando una secta. Y automáticamente se proclaman maestros. Y automáticamente justifican su orgullo, su vanidad y su verdadera finalidad o propósito, que es mentir y mentirle a los demás. Y todavía santifican sus propias mentiras. Por eso es necesario
el trabajo psicológico. La psicología gnóstica hace mucho énfasis en la mentira de sí mismos, en la falsa creación que hay dentro de cada uno de nosotros, e indica que a causa de esas falsedades, el animal intelectual no es un hombre auténtico, sino una imitación de hombre, y una malísima imitación, porque los hombres verdaderos no mienten, porque los hombres verdaderos encarnan la verdad. La mentira nos desconecta del ser. La primera cosa que pasa es que la mentira produce estancamiento espiritual, pero a continuación lo más grave es que la mentira nos desconecta del ser. La mentira produce una desconexión permanente con las partes superiores del ser. La mentira es una conexión negativa de la mente, es una dislocación o separación de la mente con las partes superiores del ser. Y la mente en esa forma se adueña del individuo y ejerce un control o dominio sobre los demás, ejerciéndolos o obligándolos para que practiquen fanatismo, ignorancia, etc. No obedece las órdenes del ser, quien se deja arrastrar por los pensamientos y emociones inferiores. El ser es la verdad y nada más que la verdad. Para obedecer las órdenes del ser, las conexiones deben ser perfectas. Debe uno aprender a conectarse con él en forma correcta y armoniosa. En cierta ocasión, un discípulo le comentaba al maestro Samael una vivencia que había tenido, una experiencia en la cual se había encontrado con su ser y éste le había amonestado severamente. Y el maestro le dijo: tu ser se ha conectado contigo y te está haciendo ver tus propios errores. Pero qué distinto es cuando alguien con la mente ya enferma y distorsionada por sus propias mentiras tiene algún engaño de la fantasía particular y se sueña que es maestro y que se llama de tal forma y que viste con túnica elegante y obliga a los demás a que lo reconozcan como tal. Y eso es muy frecuente. ¿Quién de nosotros es tan perfecto para que nos proclamen que somos seres realizados? Por eso es que el maestro se alegró cuando su discípulo le dijo que su ser lo había amonestado, porque una vivencia de esas es más auténtica, más legítima. Con solo ser autocríticos y revisar nuestra propia conducta, nos daríamos cuenta que día a día, momento a momento, estamos cometiendo errores. Y cuando el ser se atreve a comunicarnos para decirnos que andamos mal, es cuando más debemos creer, cuando más debemos tener certeza que sí estamos recibiendo de la misericordia del ser un severo llamado de atención. La mitomanía dentro de las filas gnósticas. Los yoes mitómanos en este tipo de estudios asumen formas específicas. Por ejemplo, existen mitómanos que creen haber logrado la maestría por el solo hecho de pertenecer a esta o aquella escuela esotérica o pseudoesotérica. Otros mitómanos creen haber logrado la perfección absoluta de sus capacidades psíquicas, ya por tener tal o cual percepción extrasensorial o por manejar intelectualmente un cuerpo de doctrina, etc. Y esto es lamentable, y esta no son mis palabras, son palabras del venerable maestro. El problema es que muchos han engañado a la humanidad, han engañado a sus seguidores, porque esta partecita de la enseñanza que no les conviene no la saben y ni siquiera se atrevieron jamás a discutirla o a mostrarla, sino que únicamente anduvieron exhibiendo cartas
anduvieron exhibiendo pues mentiras hasta de manera escrita y firmada, que es lo más fácil que puede haber, falsear las firmas de los venerables maestros para pretender ser lo que no eran. Y esta es la realidad, que no hay ni siquiera manejo de la doctrina. Nosotros ya hemos escuchado videos, cassettes, audios de maestros diciendo una soberana sarta de mentiras que jamás el maestro Samael enseñó. Algunos hasta diciendo que el maestro los reconoció o los nombró cuando eso no es cierto, cuando eso no es verdad. Hay quienes creen haber alcanzado el nacimiento segundo. Hay quienes viven criticando a los demás tratando de ayudar a otros, pero sin trabajar en absoluto sobre sí mismos. Y hay otros que crean a su alrededor un grupo de discípulos autocalificándose de maestros y así sucesivamente. Cuando el venerable maestro Samael Aumbeor estaba acompañado de otros maestros, trabajaban directamente. Tal vez hubo algunos errores de los cuales nosotros no vamos a discutir, pues no ese es el propósito. Pero el maestro dio incontables formas de querer ayudar a los maestros que en ese momento estaban para que cumplieran adecuadamente su misión. Si esto se logró o no, la ley sabrá, pero lo más importante es que a partir de eso, él dejó solo un cuerpo de doctrina, solo dejó una estructura e insistió que solo habría un solo patriarca de la gnosis. El equivocado sincero, el dormido que sueña que está despierto, el mitómano que se considera súper trascendido, el alucinado que se autocalifica de iluminado, en verdad puede y suele traer a la humanidad más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a nuestros estudios. Así pues, el yo de la mitomanía responde siempre con estereotipos. El mitómano utiliza el lenguaje esotérico para justificar sus locuras. Responde siempre con asociaciones mecánicas, creadas por sus formas equivocadas de pensar y de sentir. El triste final del equivocado funcionamiento del centro emocional inferior. Es obvio que el funcionamiento equivocado de los centros de la máquina orgánica, sobre todo del centro emocional inferior, fortalece la mitomanía, dando como resultado cierto tipo de cristalizaciones negativas que finalmente se sintetizan en Hanasmussen o personalidades kalkianas, esto es en gentes que jamás alcanzarán la autorrealización íntima del ser. Nosotros invitamos personalmente para que todos profundicemos en las obras escritas del venerable maestro Samael Aumbeor, meditemos profundamente, reflexionemos sobre la urgente necesidad de lograr la castidad en pensamiento, palabra y obra, en la importancia poderosa de la muerte del yo psicológico en todos los niveles de la mente y sobre todo a la decidida preocupación por profundizar en la práctica, en la enseñanza, que nos volvamos autocríticos, que nos volvamos autorresponsables de nuestro propio trabajo interior, para que nuestras enseñanzas y nuestros aportes en bien de los demás estén revestidos de las virtudes más lindas o profundas de nuestro ser interior.
No es imposible llegar al real ser interior. Solo se necesita decididamente vocación de servicio y sobre todo cumplir con las enseñanzas del adorable Salvador del mundo y de la Avatara de Acuario. Esto fue tomado del Logos Mantra Anteurgia y la conferencia del maestro que se llama La mentira de nosotros mismos. Paz inverencial, gnosis hacia la conquista del ser.